Cómo los 3 navíos que el almirante envió desde Canarias llegaron donde estaban Roldán y los rebelados. Pues hemos hablado de la llegada de los navíos que el almirante envió desde Castilla a la Española, será bien que tratemos de los 3 que partieron de las Canarias, los cuales, siguiendo su viaje con buen tiempo, llegaron a las islas de los Caribes, que son las primeras que encuentran los navegantes, para ir al puerto de Santo Domingo. Pero como los pilotos no sabían navegar, tan bien como ahora se acostumbra, en aquellos mares, no supieron hallar aquel puerto, se dejaron llevar de las corrientes al occidente abajo, hasta que dieron fondo en la provincia de Suraña, donde estaban los rebelados, los cuales luego conocieron que venían los navíos fuera de camino, y que no sabían nada en cuanto a su levantamiento, y así entraron algunos en los navíos fingiendo que estaban en aquella provincia por comisión del prefecto para aprovecharse mejor de bastimentos y tener en paz y sujeción los indios de aquel país. Pero porque es muy fácil publicarse el secreto de muchos, al instante que Alonso Sánchez de Carvajal, que era el más práctico de los capitanes de los navíos, presumió la rebelión y discordia, empezó a tratar de paz con Roldán, pensando reducirle a la obediencia del prefecto, aunque sus persuasiones no tuvieron el efecto que deseaba por la conversación y familiaridad que habían tomado los rebeldes en los navíos, por lo cual Roldán había tomado secretamente palabra a muchos de los que nuevamente venían de Castilla, de que se quedarían en su compañía, con cuya ventaja procuraba hacerse mayor. Y así Carvajal, viendo la materia mal dispuesta, y que no podía concluir lo que pedía, resolvió con consejo de los otros 2 capitanes, que la gente que llevaban para labrar las tierras, minas y otros oficios, fuese por tierra a Santo Domingo, porque siendo el mar, los vientos y las corrientes muy contrarias a la navegación que habían de llevar, sucedería no acabar el viaje en 2 o 3 meses, de que se seguiría no solo consumir los bastimentos, sino enfermar la gente, y perder el tiempo sin utilidad del fin y servicio a que habían venido. Tomada esta resolución, tocó a Juan Antonio Colón el viaje y el cargo de la gente, que era de 40 hombres, a Arana volverse a los navíos, a Carvajal mantenerse en tierra por si podía hallar modo de concordia. Y poniendo en orden su partida Juan Antonio Colón, el día segundo que desembarcaron los trabajadores o vagabundos con más propiedad, que iban a trabajar en lo que hemos referido, se pasaron a los rebelados, dejando a su capitán con 6 o 7 hombres que quisieron quedarse con él. Vista semejante traición, fue el capitán a buscar a Roldán, sin temer ningún peligro, y le dijo, que dando muestras de estimar y solicitar el servicio de los reyes católicos, no era razonable que consintiese que la gente que había venido a poblar, sembrar la tierra y cuidar de sus ministerios con salarios que ya habían recibido, se quedase allí y perdiese el tiempo, sin hacer nada de lo que era de su obligación. Y que si él los hubiera echado de sí, diera indicio de que sus obras eran semejantes a sus palabras, pero que de estarse allí sería causa de división y la desgracia del prefecto, más que la voluntad que tenía de impedir el bien público y el servicio de sus reyes. Pero como a Roldán y sus secuaces les estaba mejor lo que había sucedido, así por salir con su intento como porque el delito de muchos suele disimularse fácilmente, se excusó diciendo que él no podía hacerles fuerza y que su compañía era monasterio de observancia que no podía negar el hábito a ninguno. De manera que viendo Juan Antonio Colón no ser prudencia entrar en el riesgo sin esperanza de remedio, instando importunamente, determinó volverse a los navíos con los pocos que le seguían. Y para que no sucediese lo mismo a la gente que había quedado, ambos capitanes partieron luego con los navíos a Santo Domingo, con tiempo tan contrario a su viaje como habían temido, por lo cual tardaron muchos días, y perdieron los bastimentos, y el navío de Carvajal recibió mucho daño en un banco de arena en que perdió el timón y se abrió, entrando en él tanta agua que apenas podía llevarle consigo. ¿Cómo los capitanes hallaron al almirante en Santo Domingo? Llegados a Santo Domingo, los capitanes y los navíos que volvieron de Suraña, hallaron al almirante de vuelta de tierra firme y bien informado del estado de los rebelados, y vistos los procesos que el prefecto había formado contra ellos, bien que constaba ser verdadero todo el delito y digno de severo castigo, le pareció hacer nueva sumaria de todo y formar nuevo proceso para dar cuenta a los reyes católicos de lo que pasaba. Y por otra parte determinó usar cuanta templanza pudiese, dando orden de reducirlos a la obediencia con destreza. Por lo cual, y porque ni estos ni otros pudiesen quejarse de él, y decir que los tenía por fuerza en la isla, mandó a 12 de septiembre echar bando, en nombre de los reyes católicos, en que se daba licencia a los que quisiesen volverse a Castilla, prometiéndoles pasaje y bastimentos.
Y siendo avisado por otra parte que Roldán venía a la vuelta de Santo Domingo con parte de su gente, mandó a Miguel Ballester, castellano de la Concepción, que guardase bien aquella tierra y fortaleza y que si Roldán viniese por aquella parte le dijese que había recibido gran pesadumbre de sus trabajos y de todas las cosas pasadas y que no quería se habléis más de ello, concediéndole perdón general, y que incontinenti fuese donde estaba el almirante sin ningún miedo para que con su consejo le proveyese lo que tocaba al servicio de los reyes. Y que si le parecía era necesario algún salvoconducto, se le enviaría cuando se lo pidiese. Ballester respondió en 14 de febrero que sabía de cierto que al día siguiente llegaría Riquelme a la villa de Bonao y que Adriano y Roldán, que eran los principales, se le juntarían dentro de 7 u 8 días, en cuyo tiempo podría prenderle en aquel lugar. Por lo cual, habiéndoles hablado en conformidad de la comisión con que se hallaba, los halló muy duros y descorteses, diciendo Roldán, que él no había venido allí a tratar de ajuste, ni quería ni tenía necesidad de paz, porque tenía al almirante y a su estado en la mano, para mantenerle y destruirle como le pareciese, y que no hablasen de pactos ni ajustes hasta que se le restituyesen todos los indios presos en el sitio de la Concepción, pues el haberse juntado había sido en servicio del rey y para favorecerle. Y con el seguro de su palabra. Otras cosas dijo, manifestando no querer componerse sino con gran ventaja suya, y para tratar de ello, pedía que el almirante enviase a Carvajal, porque no quería tratar con otros, sino con él este negocio, por ser hombre llegado a la razón y muy prudente como había experimentado cuando llegó a Suraña con los 3 navíos de que hemos hablado. Esta respuesta causó al almirante alguna sospecha contra Carvajal y no sin grandísimos motivos. El primero porque antes que Carvajal llegase a Suraña, donde entonces estaban los rebeldes, habían escrito muchas veces y enviado a los amigos que estaban con el prefecto diciéndoles que en llegando el almirante, vendrían a ponerse en sus manos, persuadiéndoles a que fuesen buenos intercesores para aplacarle. El segundo porque si hicieron esto luego que supieron haber llegado los 2 navíos en socorro del prefecto, con mayor razón debían hacerlo sabiendo la llegada del almirante, si no lo impidiese la larga conversación que había tenido Carvajal con ellos. El tercero porque si hubiese querido hacer lo que debía, podía detener en su carabela preso a Roldán y a los principales de su compañía prisioneros que estuvieron 2 días en ella sin seguridad alguna. El cuarto porque sabiendo como sabía muy bien que eran rebeldes, no les debía haber dejado comprar en los navíos 54 espadas y 11 ballestas que habían comprado. El quinto porque teniendo indicios de que la gente que había desembarcado con Juan Antonio Colón, para ir a Santo Domingo, se quería pasar a los revoltosos, debía haber excusado el desembarco. O ya que se había pasado, procurar restaurarla con más solicitud. El sexto porque andaba publicando que había ido a las Indias por compañero del almirante, y para que sin él no hiciese cosa alguna, porque se temía en Castilla que el almirante hiciese alguna cosa mala. El séptimo porque Roldán había escrito al almirante con el mismo Carvajal, que por consejo suyo había ido con su gente a Santo Domingo, para estar más vecino y tratar de convenio, cuando el almirante llegase a la Española y que no conformándose con él y los hechos con la carta, parecía que más le había hecho ir para que si el almirante tardase o no viniese, pudiera él como compañero del almirante y Roldán como juez, gobernar la isla a despecho del prefecto. El octavo porque cuando los otros 2 capitanes se fueron por mar con las 3 carabelas fue por tierra a Santo Domingo, con guarda de los amotinados y la compañía de Gámez, uno de los principales que había estado 2 días y 2 noches con él en su navío y le acompañó hasta 6 leguas de Santo Domingo. El noveno porque siguió a los rebeldes cuando llegaron a Bonao enviándoles muchos refrescos y regalos. El décimo y último motivo fue porque fuera de que los rebeldes no querían tratar de convenio con otros, sino con él, todos decían a una voz que si hubiesen tenido precisión, le hubieran elegido por su capitán. Pero considerando el almirante, por otra parte, que Carvajal era prudente, sabio y noble y que cada uno de los indicios referidos podía tener satisfacción y no ser verdad lo que le habían contado, estimándole por persona que no haría cosa que no debiese, con gran deseo de extinguir este indicio, determinó conferir con todos los principales que estaban con él la respuesta que se había de dar a Roldán para tomar resolución en lo que se debía hacer. Y estando concordes todos, envió a Carvajal y a Ballester para que tratasen de ajuste. Pero no trajeron otra respuesta de Roldán sino que no habiendo traído los indios que había pedido, no quería tratar de acuerdo en otra forma, a cuyas palabras satisfizo Carvajal con su prudencia e hizo a todos tan buenos razonamientos que movió a Roldán y a otros 3 o 4 de los principales a ir a ver al almirante y hacer el ajuste.
Esto desagradó mucho a los demás rebeldes, y en tanto que Roldán y los demás tomaban los caballos para ir con Carvajal a ver al almirante, le asaltaron diciendo que no querían que fuese en manera alguna y que si se había de hacer ajuste y convenio, se hiciese en escrito para tener patente a todos lo que se tratase. De manera, que después que sobre esto estuvieron algunos días detenidos, a 15 de octubre escribió Roldán al almirante, con consentimiento de todos los suyos, una carta en que atribuía al prefecto la causa y culpa de la división, diciendo al mismo almirante que, no habiéndole dado seguro por escrito para irle a dar cuenta de lo sucedido, habían resuelto hacerle saber por escrito las condiciones que pedían, que eran el premio de las obras hasta entonces hechas, como se verá más adelante, pero aunque fuese lo que pedían exorbitante y vergonzoso, el día siguiente escribió Ballester al almirante alabando mucho la eficacia de las persuasivas razones de Carvajal, diciendo que si no habían tenido fuerza para remover aquella gente de sus malignas proposiciones, ninguna otra cosa bastaría sino concederles lo que pedían, porque los veía tan animados que tenía por cierto que se pasaría a ellos la mayor parte de los que estaban con su señoría ilustrísima, y cuando tuviese confianza de sus criados y de la gente de honra que estaba con él no eran bastantes contra tanto número que cada día se iba aumentando con los que se les pasaban. Ya el almirante había reconocido esto por experiencia, pues cuando Roldán estaba cerca de Santo Domingo pasó muestra de la gente que había de pelear con él, si fuese necesario, y había notado que fingiéndose unos cojos y otros enfermos, no se habían hallado más de 70 hombres, entre los cuales no había 40 de que fiarse. Por esto, al día siguiente, que fue a 18 de octubre del mismo año de 1498, Roldán y los principales que quisieron venir con él, a ver al almirante, le enviaron una carta firmada de ellos diciendo que para asegurar su vida se habían separado del prefecto, que andaba buscando modo de matarlos, y que siendo servidores de su señoría ilustrísima, cuya venida esperaban como de sujeto de quien recibiría en servicio, lo que habían ejecutado por su propia obligación, pues habían impedido a la gente hacer daño en las cosas de su señoría como pudiera. Pero después que había llegado, no solo no lo agradeció, pero instaba en procurar la venganza y causar los daños por hacer con su honra lo que habían determinado de hacer, y tener libertad de hacerlo, le quitaban la licencia y su servicio. Antes que esta carta se entregase al almirante, había ya respondido a Roldán, por medio de Carvajal que la había enviado, refiriendo la confianza que siempre había tenido en él, la buena relación que de su persona había hecho a los reyes católicos y diciéndole no le había escrito temiendo algún inconveniente si viesen su carta los del vulgo, y le causarse algún daño. Y por esto en lugar de firma y escritura, le había enviado aquel sujeto, de quien él sabía cuánto se fiaba, a quien podía estimar como si fuera su sello, que era el castellano Ballester, por todo lo cual viese lo que era más de razón ejecutar, que a todo le hallaría prontísimo. Y de repente mandó a 18 de octubre partiesen a Castilla 5 navíos, en los cuales enviaba a decir a los reyes católicos con mucha particularidad todo lo que pasaba y que había detenido aquellos navíos, creyendo que Roldán y los suyos se embarcarían en ellos como habían publicado antes, y que los otros 3 que habían tenido consigo era menester ponerlos en orden para que partiesen ellos con el prefecto a seguir el descubrimiento de la tierra firme de Paria y a poner en orden la pesca y el rescate de las perlas.